Hay historias que parecen desafiar cualquier explicación, casos en los que todos los hechos están documentados, hay testigos, informes e investigaciones, y aún así, la pregunta más importante sigue sin respuesta. El caso de hoy es uno de ellos. El 25 de junio de 1986, un camión cisterna sufrió un grave accidente en el puente de Somosierra, en Madrid. Sus dos ocupantes, un matrimonio, murieron en el siniestro, pero había una tercera persona que viajaba con ellos, su hijo de 10 años, Juan Pedro Martínez. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el niño no estaba. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras. Historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Los protagonistas de esta triste historia son el matrimonio formado por Andrés Martínez Navarro, de 36 años, su mujer Carmen Gómez Legaz, de 34 años, y su hijo Juan Pedro Martínez, que contaba para el momento de los hechos con 10 años. La familia vivía en Fuente Álamo, en Murcia. Andrés era camionero de profesión y llevaba siéndolo durante más de una década. La familia no tenía ningún problema de ningún tipo. Era una familia normal y corriente. A Juan Pedro le hacía mucha ilusión que su padre lo llevara en su camión en un viaje por carretera, y debido a las buenas notas que había sacado el menor, Andrés accedió en junio de 1986. Decidieron hacer un viaje juntos en familia, aprovechando una entrega que debía hacer Andrés a Bilbao y disfrutar en el País Vasco de unos días de vacaciones. El camión cisterna que conducía Andrés era un Volvo F12 y transportaba unos 25.000 litros de ácido sulfúrico fumante. La ruta de todo camionero queda registrada en un tacógrafo, que en esa época se trataba de un disco de papel que registraba, y cito textualmente, la distancia recorrida por el vehículo, velocidad promedio y máxima, aceleraciones y frenadas bruscas, tiempo de ralentí, es decir, el periodo en el que el vehículo está detenido pero con el motor en marcha, tiempos de descanso e interrupciones, entre otros. Es así como nos trasladamos al 24 de junio de 1986 a las 7 de la tarde, cuando la familia comenzó su trayecto saliendo desde la localidad de Las Cánovas, en el municipio de Fuente Álamo, hacia Bilbao. A partir de ahí, el mapa nos dibuja la ruta de la antigua carretera N301, el eje que conectaba Murcia con el centro del país. El camión avanza dejando atrás localidades como Cieza y Ellín, hasta realizar su primera parada en la Venta del Olivo, todavía en la región de Murcia, una conocida estación de descanso con gasolinera. Tras retomar la marcha y adentrarse en la noche profunda de Castilla-La Mancha, el tacógrafo registra una nueva parada en Las Pedroñeras, en Cuenca, un punto clave para el descanso en ruta. El viaje continúa sin aparentes contratiempos durante la madrugada, cruzando los municipios de Ocaña y Aranjuez. Kilómetros y kilómetros de asfalto regular que, sin embargo, empiezan a pesar en el cuerpo del conductor. Son las 3 de la madrugada cuando el camión alcanza la entrada sur de Madrid y se detiene en la gasolinera del barrio de Los Ángeles. Allí los discos del tacógrafo registran un parón de algo más de una hora. 60 minutos en los que se presume que Andrés aprovecha para descansar y echar una cabezadita al volante mientras su mujer y su hijo duermen en la cabina. Con las fuerzas renovadas, reanudan la marcha a las 4:13 de la madrugada. Cruzaron una capital todavía dormida y enfilaron la carretera de Burgos hacia el norte. Al cabo de un rato, el gran camión cisterna vuelve a detenerse, esta vez
solo durante un par de minutos, a la altura de San Agustín de Guadalix. Eran las 5 de la madrugada cuando la familia decide parar a desayunar en el mesón del Mañó, en Cabanillas de la Sierra. Estuvieron unos 20 minutos más o menos y emprendieron la marcha por la Nacional 1 para subir el puerto de Somosierra. Alrededor de las 6:40 de la mañana comenzaron el descenso del puerto por la vertiente segoviana, con una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora. De repente el camión pasa de ir a 20 kilómetros por hora a llegar a los 120 kilómetros por hora en el descenso. Los frenos no los usó, ni tiró del freno de mano en ningún momento, con una carga altamente peligrosa. Estamos hablando de una carretera de doble sentido, con muchas curvas. En un momento dado se colocan en una recta, y delante del camión de Andrés había 3 camiones en fila, uno detrás de otro. Andrés no frenaba y se dispuso a adelantarlos, en una carretera con poca visibilidad. Al adelantar al primero, circulaba en sentido contrario dirección a Madrid otro camión. Andrés intentó meterse en el carril que le correspondía, rozando el camión que acababa de adelantar. De hecho, le quitó el espejo retrovisor, y al camión que había justo delante le golpeó la parte trasera. Sufrió un accidente saliéndose de la carretera, y el camión de Andrés acabó volcando. Asimismo, el camión que iba sentido a Madrid para esquivar el camión de Andrés acabó volcando hacia el otro lado de la carretera. También sufrió el accidente el camión que fue golpeado por detrás. El ácido sulfúrico que portaba comenzó a verterse por la zona. Se alertó a las autoridades, que no tardaron en llegar, y cerraron la carretera desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la madrugada del día siguiente. Los servicios de emergencias hallaron los cuerpos de Andrés y Carmen en la cabina, que había quedado destrozada, ya que la cisterna se había echado encima. El ácido había cubierto el cuerpo de los adultos, ya fallecidos, pero sin llegar a disolverlos. En el lugar se pudo identificar a las víctimas con sus identificaciones y con sus cuerpos. La Guardia Civil procedió de inmediato a dar parte a la empresa en la que trabajaba Andrés, y esa misma tarde se avisaría a la madre de Carmen del fallecimiento del matrimonio. La mujer preguntó de inmediato por su nieto, y los agentes quedaron atónitos, pues en ningún momento habían reparado en los restos de ningún niño, únicamente de Andrés y de Carmen. Se halló ropa del menor y una sola de zapato del niño, pero no había rastro de Juan Pedro Martínez. El ácido sulfúrico estaba siendo un problema grave, pues estaba destrozando las laderas del puerto, llegando incluso a un río cercano, el Duratón. Protección Civil tuvo que intervenir de urgencia, vertiendo a su vez 30.000 kilos de cal para neutralizar el ácido. La primera hipótesis que se plantearon con respecto a la desaparición de Juan Pedro fue que el niño podría haber sido disuelto en su totalidad por el ácido. Sin embargo, los padres apenas tenían lesiones recibidas por el mismo. Posteriormente se hicieron pruebas con pollos expuestos a este ácido, y aunque es cierto que es corrosivo, no llegaba a eliminar del todo la carne de los animales, en el mismo tiempo que las autoridades tardaron en personarse en el lugar del accidente. Llegaron a la conclusión de que era imposible que el ácido hubiera disuelto el cuerpo de un niño de 10 años en ese tiempo. Las autoridades llegaron a dudar de la información proporcionada por la familia, que afirmaban que Juan Pedro iba con sus padres. Pero el camarero que los atendió en el mesón esa misma mañana confirmó que vio a la familia al completo. Recordaba lo que habían desayunado y recordaba que el menor iba vestido con un chándal de 2 piezas de color rojo. Se investigó el tacógrafo del vehículo y descubrieron algo clave. En la subida del puerto de Somosierra, en tan solo 13 kilómetros de distancia, habían quedado registradas 12 paradas sin explicación de entre 10 y 15 segundos cada una, salvo una de ellas que alcanzaba los 30 segundos de duración. Se descartó la posibilidad de que se debiese a un atasco, dado que había muy poco tráfico. Se comprobó que el camión no tenía ningún problema de frenos, ni en las ruedas, ni mecánico. De hecho, se había preparado el vehículo para este viaje,
ya que Andrés quiso dejarlo a punto para emprender el recorrido, sabiendo que su familia iría a bordo y con la carga tan peligrosa que transportaría. Varios testigos mencionaron que una furgoneta de color blanco iba muy cerca del camión y que en su interior viajaban un hombre adulto y una mujer anciana. Durante el ascenso, en una de estas microparadas de segundos, ambos vehículos se detuvieron y el niño subió a dicha furgoneta. Además, relatan que cuando se produjo el accidente del camión salieron los integrantes de la furgoneta que vestían batas blancas y ella mencionó con acento extranjero, se cree que alemán, que era enfermera. Se acercaron al camión, apartaron ciertas cosas hasta que sacaron un bulto y subieron a la furgoneta sin mediar palabra, desapareciendo del lugar. La desaparición del menor se hizo muy mediática, pues no había explicación de qué le había podido suceder a Juan Pedro. Los abuelos y tíos iniciaron una masiva campaña de búsqueda. Tras gastarse un par de millones de pesetas en una gran labor de rastreo, tuvieron que solicitar ayuda para proseguir por toda la geografía nacional. Colocaron 85.000 carteles en calles y especialmente en fachadas de centros escolares, ayuntamientos y oficinas de correos. Esperaban que la ciudadanía respondiera a tan angustiosa demanda de los familiares. A la par recorrieron miles de kilómetros, atentos siempre a cualquier noticia o indicio. Escudriñaron las cunetas desde el lugar del siniestro hasta Burgos. Asimismo, contrataron al detective Jorge Colomar, especializado en desapariciones de personas y con importantes logros a sus espaldas. Demasiadas han sido las llamadas desde entonces intentando facilitar datos sobre el paradero del niño, aparentemente reales unas, fantasiosas otras. Era como si los ojos y el cabello de un intenso negro del chaval murciano aparecieran y desaparecieran por toda nuestra geografía. Incluso videntes y radiestesistas nacionales y extranjeros realizaron conjeturas sin resultado alguno. En 1987, un año después de la tragedia, el dueño de una autoescuela de Madrid relató que una anciana ciega con un niño lazarillo de unos 10 años le preguntó por la embajada de los Estados Unidos. Este hombre identificó a este niño como Juan Pedro. La Guardia Civil investiga más a conciencia el camión siniestrado y encuentran en la cisterna, oculto bajo una lona, una gran cantidad de heroína. La familia comenzó a recibir llamadas amenazantes procedentes de una banda criminal bastante reconocida en la época. Cabe destacar que en ese momento, en Bilbao, el destino final de la familia, era uno de los puntos de toda Europa donde más se vendía este tipo de droga. Una investigación paralela, costeada por la propia familia de Juan Pedro, arrojó que unos kilómetros más adelante de donde sucedió el siniestro había un control de la Guardia Civil para detectar alijos de droga. Así es como se abrió una nueva hipótesis que refuerza algo relacionado con el narcotráfico. Se creía que en estas paradas de segundos, durante la subida del puerto de Somosierra, los integrantes de la furgoneta blanca les obligaron de alguna manera a transportar o les hicieron conocedores de que estaban transportando esta carga de droga para poder pasar el control de seguridad de la Guardia Civil sin levantar sospechas. A esta hipótesis añaden que esta pareja de la furgoneta secuestró a Juan Pedro para coaccionar a Andrés y a Carmen, para que hicieran el trabajo e hicieran la entrega de la droga en Bilbao, con la promesa de devolverle al niño después. Según esta teoría, Andrés, al verlos alejarse con su hijo dentro de esta furgoneta, inició una persecución frenética con una conducción temeraria hasta terminar el siniestro. Se cree que la pareja introdujo la droga mientras la familia paró en el mesón El Mañó a desayunar. Como decimos, todo esto son hipótesis, pues la única certeza es que se encontró la droga en el camión, pero tras 40 años no hay ninguna información sobre el paradero de Juan Pedro Martínez, ni de lo que realmente ocurrió aquella fatídica mañana de junio del 86. Han pasado décadas desde aquel accidente en Somosierra, y pese al paso del tiempo, la pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué ocurrió realmente con Juan Pedro Martínez? Las investigaciones dejaron hipótesis, reconstrucciones y muchas incógnitas, pero ninguna respuesta definitiva. Es uno de esos casos que continúan abiertos en la memoria colectiva porque resulta difícil aceptar que alguien pueda desaparecer sin dejar un solo rastro.
Si algo nos recuerda esta historia es que a veces los casos más desconcertantes no son aquellos en los que faltan pruebas, sino aquellos en los que, pese a tener un punto de partida tan claro, la verdad sigue escapándose. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.